Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 3, un versículo. Hemos estado viendo, ¿verdad? La serie sobre principios básicos de la ética cristiana. Terminamos, ¿verdad? No sé si creo que cuando hermano Pablo y su familia estaba aquí, creo que terminamos, ¿verdad? La serie en cuanto a la fe. Y después de eso comenzamos principios básicos de la ética cristiana. Y son importantes en nuestras vidas, hermanos. Vamos a leer todos juntos el versículo 3 y luego vamos a continuar de ahí. Dice la palabra de Dios. Leamos 1, 2 y 3, hermanos, para encajar en todo, ¿ok? Dice así el 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, lower mine a little bit or turn the other ones off, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lean el 2, hermanos. Versículo 3, y es donde vamos a estar hablando hoy. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe, ¿qué, hermanos? Sino que piense de sí, ¿con qué? No gordura, cortura. Conforme a la medida de fe. ¿En quién? Que Dios repartió ¿a quién? A cada uno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y una vez más que vamos a venir a ella, Padre Santo, te pedimos que tú obres de una manera especial, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no hay duda que especialmente a estos tiempos que la iglesia está comenzando a ver desarrollarse en este mundo, Señor. Si hay algo que es esencial en nuestras vidas, es esas normas cristianas, las cuales tú dejaste en tus palabras, Señor. Son importantes y necesarias para nuestras vidas, Señor. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora, es importante que entendamos qué es ética. Porque hay ética y hay ética cristiana. Cuando hablamos de ética, hemos estado diciendo por las siguientes 2 semanas que es el comportamiento humano, es la manera que el ser humano, ¿verdad?, se comporta en todas acciones de su vida. En su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera, ¿verdad?, de las cosas que están alrededor de su vida, de las cosas que hace. Y comúnmente, ¿verdad?, ética que el ser humano obtiene es un conjunto de normas, de valores y principios que la persona tiene para operar en su vida. Ahora, la mayoría de estas, la verdad, normas que el ser humano adapta en su vida de cómo la persona es con el propósito de que agradarse a él mismo o agradar lo que él quiere en su vida. Y la ética cristiana, aunque consiste en normas que los hijos de Dios deben de mantener en su vida, ¿verdad?, para poder como creyente vivir una vida agradando a Dios. Escúcheme. Esta es la forma de conducta que debería de habitar en nuestro diario vivir como hijos de Dios. Pero hay una importancia. La ética cristiana, hermanos, no es con el propósito de agradarnos a nosotros mismos.
La ética cristiana es con el propósito de agradarle ¿a quién? A Él, a Dios. Pero segundo, no solo la ética cristiana es con el propósito de agradarle a Él, pero también, ¿verdad? Aquellas normas que nos da Dios, las cuales usted y yo debemos de tener en nuestras vidas, tienen un propósito muy importante en nuestras vidas cristianas. O sea, no es que Dios nos quiso dar una cantidad de reglamentos o normas que seguir, ¿verdad? Porque somos sus hijos y tenemos que obedecerlas. Mire, ese es a veces el problema con nuestros hijos, cuando ponemos una cantidad de normas y reglamentos, pero no les explicamos a ellos cuál es el propósito de esas normas. Ellos necesitan saber, cuando están niños, no teníamos que explicarle a nuestros niños. Decíamos, mira, tú vas a hacer esto y lo vas a hacer. No teníamos que dar razón, pero algo pasa con nuestros hijos cuando van creciendo, ¿verdad? Cuando llegan a una edad de juventud, ¿verdad? Como que ahora ya solo el hecho de decirle, mira, no quiero que hagas esto, es suficiente para ellos. ¿Cuál es la contestación comúnmente que nuestros hijos hacen cuando han llegado a cierta edad y tú les dices, mira, tú no puedes hacer esto? ¿Cuál es la contestación automáticamente que ellos dan? Oh, bien que saben los jóvenes. ¿Por qué? Ahora, muchos de nosotros como padres, cuando escuchamos eso de ellos, ¿cómo que por qué? ¿Por qué me estás? Porque te estoy diciendo. Y a veces, escúcheme, no entendemos lo que ellos nos están queriendo de comunicar. Ahora nos están diciendo, bueno, ¿verdad? Yo estoy entendiendo que hay algo que tú no quieres que yo haga o hay algo que tú quieres que yo siga, pero ¿me puedes explicar cuál es el propósito de eso? Eso es lo que ellos están dando a insinuar cuando dicen, ¿y por qué? Y mire, parte del problema es que a veces nosotros, ¿verdad? Los reglamentos o las normas que queremos poner en nuestros hijos, no sabemos ni por qué las ponemos en nuestros hijos. Pero necesitamos explicarles del por qué. Hay una razón de por qué como padres, ¿verdad? Ponemos normas en nuestros hijos. Y de la misma manera nuestro Dios. Hay un propósito, no solo es el hecho de que nos da estas normas, estos reglamentos como hijos de Dios. No, hermanos, cada una de estas normas que hemos estado viendo, hay un propósito muy importante para nuestra vida cristiana. Las primeras normas que estudiamos hace 2 semanas eran con el propósito. ¿Cuáles son? Son estas que dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito de estas 3 normas? Es con el propósito, hermanos, de que tenemos el entendimiento, tenemos el razonamiento común de la misericordia de Dios que existe en nosotros. ¿Sabe por qué esas primeras 3 normas deberían de estar activas en nuestras vidas cristianas? Porque eso testifica que usted y yo estamos en el conocimiento común. Dice allí, es vuestro culto racional. Es nuestro entendimiento, ¿verdad? Es nuestro razonamiento común de la misericordia de Dios que existe en nuestras vidas. Aquel hijo de Dios que no hace esas 3 normas, le voy a decir cuál es el problema. No ha entendido la completa misericordia que Dios tiene en su vida. Ese es el propósito. Ahora, las segundas normas tienen 3 propósitos. Y vemos en el versículo 2, dice,
no os conforméis. Dijimos que la palabra conformar allí, ¿verdad? Quería decir no, ¿verdad? Proyectes en tu vida. No proyectar, dice, a este siglo. Este mundo, ¿verdad? Con su vida proyecta lo que este mundo es. Y el Hijo de Dios no debe de proyectar en su vida lo que este mundo es. No, dice allí, no os conforméis a este siglo, sino que ¿qué? Transformados. La palabra transformar ahí quiere decir el cambiar esa imagen que su vida está proyectando a este mundo. La palabra nos dice, no solo no debemos de proyectar, ¿verdad?, en nuestras vidas lo que este mundo es, pero segundo, debemos de proyectar otra imagen muy importante. ¿Y qué imagen es esa? Cristo en nuestras vidas. Ahora, hay 3 propósitos en esta norma. Uno es el propósito de que debemos proyectar en nuestras vidas las cosas eternales. Pero segundo, es a través de esta transformación en nuestras vidas que usted y yo desarrollamos ese crecimiento espiritual necesario en nuestras vidas. Escúcheme, este crecimiento espiritual del cual Dios anhela de cada hijo no viene en nuestras vidas hasta que comenzamos a proyectar algo diferente que lo que este mundo proyecta. ¿Qué dice 2 de Corintios, hermanos? Vamos a 2 de Corintios, por favor, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Y aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice, mira, esta debe ser tu proyección. Esto es lo que tu vida debería de proyectar a otros. ¿Qué dice allí en el versículo 3, en el capítulo 10? Dice, pues aunque andamos en ¿qué? Ahora, ¿qué está diciendo con eso? Está diciendo, aunque somos ¿qué? Humanos. Dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué sigue? No militamos según la carne. La palabra ahí, no militamos, quiere decir no proyectamos aquello que comúnmente como humanos proyectamos. Versículo 4, porque las armas de nuestra malicia no son ¿qué? Carnales. El término ahí carnal es el término que se usa cuando alguien no ha venido al conocimiento de la verdad, cuando alguien no ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Y esa persona que no ha conocido a Cristo como su Salvador personal, las cosas que ella proyecta, las cosas que desarrollan su vida, se le llama carnales. Las cosas de este siglo, de este mundo. Ahora dice, pero las armas de nuestra malicia no son carnales, sino que, ¿en quién? Para la destrucción de ¿qué? Ahora, hay un propósito, esta transformación. Tenemos para que nuestra vida cristiana tenga un crecimiento como Dios espera. Escúcheme, debe de haber una destrucción de una área de fortaleza en nuestras vidas humanas. ¿Y cuál es esa fortaleza? Derribando argumentos y ¿qué? Y toda altivez que se levanta contra el ¿qué, hermanos?
conocimiento de Dios. Y eso es importante. Eso es lo que la palabra transformación quiere decir. Es un cambio completo en nuestro conocimiento, en nuestros argumentos, en nuestra altivez, el creyendo que no necesitamos a Dios parte de nuestras vidas. Y llevando cautivo todo, ¿qué, hermanos? Pensamiento, aquí está la clave, ¿a la qué? A la obediencia ¿mía? Ah, ¿no? ¿A qué obediencia? A la de Cristo. Eso es nuestra proyección. Como hijos de Dios, yo necesito llevar todo pensamiento. Ocurre esa transformación, escúcheme. No hay crecimiento. No hay esa proyección de Cristo en nuestras vidas. Pero tercero, y lo más clave de todo esto, regresando a Romanos 12, ¿verdad? Versículo 2 dice, para que comprobéis cuál sea qué. Romanos 12:2, hermanos, al final. Para que comprobéis cuál sea la qué. La buena voluntad de Dios. Dice buena, no solo voluntad, buena voluntad de Dios. ¿Qué es qué? Agradable y perfecta. Esta norma de transformar nuestra manera de pensar y no proyectar en nuestras vidas lo que este mundo proyecta, escúcheme, es importante por las dos cosas, pero una tercera más. Y es el hecho que eso nos da el testimonio, eso verifica, eso nos acredita el poder hablarle a la humanidad, decirle que la voluntad de Dios, el obedecer a Dios, es agradable y perfecta. Escúcheme. Le voy a decir cuál es una de las razones por qué muchos hijos de Dios no pueden testificar que el obedecer a Dios es agradable y perfecto, por lo que su vida proyecta a otros. Su testimonio. Muchas de las veces las razones que usted y yo no tenemos la libertad y aún ni el gozo de poderle decir a otros, mire, déjeme decirle qué agradable y perfecto es obedecer a Dios, porque nosotros no estamos obedeciendo a Dios. ¿Y qué es la prueba de que no estamos obedeciendo a Dios? No hay esa transformación. No hay esa proyección diferente en nuestras vidas. Ahora, hemos visto allí hasta ahora. Y esta tarde vamos a continuar conociendo aquella otra norma por las cuales el Hijo de Dios debería de conducirse. ¿Qué dice ahí en el versículo 3? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más que, hermano, alto concepto de sí que el que debe qué, sino que piense de sí con qué, conforme a la medida de fe que Dios repartió, ¿qué, hermano? Ahora, el versículo 3, hermanos, es una norma de aviso, de precaución. Es una norma, hermanos, como aquel rótulo que existe en las carreteras cuando usted va manejando, ¿verdad? Y de repente aparece ese triángulo color amarillo con las letras que dice precaución. Algo como usted ve allí, ¿verdad? En la foto. ¿Cuántos de ustedes han visto ese rótulo manejando?
No, pues yo ni lo he visto. Y hasta que ya estoy a punto de dar el trancazo, lo veo. A mí, hay una importancia cuando uno anda manejando, ¿verdad? En inglés dice Jill. Okay. How many have you seen that sign? Ahora, hay un propósito. ¿Por qué ponen esos rótulos en las carreteras? Para que usted y yo tengamos, ¿qué? Precaución. Para no que vaya a haber una tragedia, para que no vaya a haber un accidente, ¿verdad? Para que cuando lleguemos, ¿verdad? Donde necesitamos poner esa atención extra, la pongamos. O sea, ese rótulo lo que hace en nuestras vidas cuando vamos manejando, nos despierta. Cuando usted mira ese rótulo o cuando usted mira que esa luz se está poniendo en amarillo y comienza a blink, blink, lo despierta y dice, ok, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? Es un aviso. Y de la misma manera, hermanos, el versículo 3, ¿verdad? En Romanos 12, ¿verdad? Es una norma de aviso para nuestras vidas cristianas. Se cuenta, hermanos, que en 1985, uno de los jugadores de beisbolista, quien era uno de los más grandes lanzadores de ese tiempo, quien se llamaba Tom Seaver. Quizás ustedes han escuchado de él. Estaba a punto de ganar su juego número 300. Lo cual muchos lanzadores, muy pocos lanzadores han podido lograr. Y estaba él a punto, ¿verdad?, de hacer historia y marcar su número de juego 300 como lanzador, ¿verdad?, grande de las ligas de ese tiempo. Y de repente vio a su hija que se encontraba, ¿verdad?, allá sentada en el área, ¿verdad?, de los jugadores. Y fue allá donde su hija, y orgullosamente, él bien orgulloso, ¿verdad? Y emocionado, se acerca a su hija y le dice, mira, 3 más outs para terminar mi juego 300. ¿Qué estaba haciendo él en ese momento? ¿Se sentía qué? Orgulloso. Sí. Ahora, la contestación de su hija le bajó ese orgullo en segundos. Cuando él le dice a su hija, mira, estoy a punto de 3 outs y ser uno de los lanzadores que ha jugado más de 300 juegos. Y su hija le responde, qué bueno, porque entonces nos podemos ir a casa y puedo ir a nadar. ¿Sabe lo que su hija estaba diciendo? Yo no estaba interesado en el juego. Yo estoy aquí, te estoy viendo, pero yo estoy pensando más no en este juego que se te ha subido y decir 300 juegos. Yo estoy anhelando que termine el juego, que nos vayamos a casa para yo ir a nadar. Mire, le bajó la morada. Ahora escúcheme. La verdad que a veces nuestros hijos son usados en muchas áreas para mantenernos humildes. Y humildad, hermanos, es algo que todos nosotros necesitamos crecer en. Déjenme repetir eso. El sentirnos orgullosos de nosotros mismos
eso fácilmente lo alimentamos. ¿Sabe? Una de las áreas que casi usted y yo no nos gusta alimentar y necesitamos crecer es en el área de ser humildes. Y el versículo 3, escúcheme, es un aviso, es una precaución. Dice él, ¿verdad? Dice que nadie, dice que no tengas más alto que concepto. O sea, para que entendamos a nuestro nivel, mira, ten cuidado de que no seas, ¿qué? Cabezón. Ten cuidado de no creer, thank you, son, que tienes todo bajo control. Ahora escúchame. Wow, that was good. Una de las cosas importantes que notamos el apóstol mencionando a los de Roma en casi en todo, ¿verdad? Los capítulos de Romanos es esta área. En Romanos 11:25 les dice, no seas arrogantes. Aquí en Romanos 12:3 les dice, no tengas más alto concepto de ti. En el versículo 10 del mismo capítulo dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a otros. En el 16 del mismo capítulo dice, no altivos. En el capítulo 14, versículo 4, dice, no juzguéis. Todas estas son actitudes de alguien que no es humilde. En el versículo 10 del mismo capítulo dice, porque tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Nos habla de no menospreciar a alguien. Usted sabe, hermanos, que uno de los pecados más dañinos en tu vida cristiana es el hecho del orgullo. Escúchame. Hay una razón por qué encontramos esta norma de ética en la vida cristiana, en la cual dice, ten cuidado, protégete de no desarrollar en ti orgullo. Necesitamos humildad. El Hijo de Dios no debería de conocer orgullo, debería de conocer humildad. ¿Qué dice Proverbios capítulo 21, hermanos? Y ya vamos a conectar al versículo 3, pero en sí el versículo 3 está hablando a eso, nos está dando aviso al orgullo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 21, versículo 4? Dice, hablando de los pecados que existen, dice, altivez de ojos y ¿qué? Y orgullo de corazón y pensamientos de impíos. Estas tres cosas, ¿qué son, hermano? Pecado. Y la palabra pecado quiere decir desobediencia a Dios. Por eso uno de los pecados más dañinos en tu vida cristiana es el orgullo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 6, versículo 16 sobre el orgullo, hermanos? Proverbios capítulo 6, versículo 16, perdón. ¿Estamos ahí? Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 ¿qué? Ahora, ¿qué quiere decir la palabra abominar?
Dice, hay 6 que aborrece. ¿Qué es abominar? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Porque dice 6 cosas aborrece. O sea, no le gustan, rehúsa. Dice, pero 7 abomina. Abominar quiere decir, escúcheme, condenar. So, hay 6 que él rehúsa, no le gustan, pero escúcheme, hay 7 que él condena. Y cuando habla de condenación, trae a juicio. En otras palabras, nos va a dar lo que buscamos, nuestro merecido. Dice, 7 abominan su alma, traen condenación. ¿Cuáles son esas 7? Versículo 17. ¿Los ojos qué? ¿Qué es los ojos activos? ¿Es alguien arrogante con los ojos altivos? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, ¿qué? Ese es el aborto, por si no sabían. Dios condena el aborto. El corazón que maquina malos, ¿qué? Pensamientos, inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falto que habla mentiras. Y el que, ¿qué? Siembra discordia entre, ¿qué? Hermanos. Pero dice allí, ¿verdad? Donde vimos los ojos altivos. Es una característica, es una descripción de alguien orgulloso. Y Dios dice, el orgulloso, yo lo voy a condenar. Por eso le dije que, ¿verdad? El orgullo, hermanos, es una de las cosas más dañinas de los pecados que el Hijo de Dios puede tener en su vida. No solo eso. Salmos capítulo 10, por favor, versículo 4. Le estoy dando estos versículos para que despertemos un poquito, hermano, y para que de alguna manera lo que el apóstol nos está comunicando en el versículo 3 de advertencia, pongamos un poco más de atención. ¿Qué dice Salmos capítulo 10, versículo 4? Salmos capítulo 10. ¿Estamos ahí? El malo dice, ¿por la qué? Altivez de su rostro, ese es una vez más un orgulloso. ¿Qué hace? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de qué. ¿Habrá un cristiano que tenga esa clase de pensar en su vida diaria? Que sí hay. Mire, nadie es exento de eso. Lo único que nos protege a nosotros de no ser orgullosos en nuestras vidas cristianas, le voy a decir que es la humildad. Usted no sabe el daño que existe en nuestras vidas cuando somos orgullosos. La palabra de Dios dice que es abominación. La palabra de Dios dice que no busca a Dios. Dios no está en su pensamiento. Tengamos cuidado. ¿Qué es aquello que controla más nuestros pensamientos en nuestras vidas cristianas? Mire lo que dice Proverbios 16, por favor. Versículo 18. Y esto debe de asustarnos un poco más. Por eso es que el apóstol nos da esa, ¿verdad? Advertencia en el versículo 3. Esa norma de advertencia. ¿Qué dice Proverbios capítulo 16, versículo 18, hermanos? ¿Estamos ahí? Proverbios 16, versículo 18. Antes
¿Qué quiere decir antes? ¿Qué? Before. A punto, wow. Antes quiere decir a punto de suceder. A unos pasos de ti. Eso es lo que la palabra antes quiere decir. Antes del qué? Del quebrantamiento es la qué? La soberbia. Pero escuche, y antes de la qué? ¿Qué sigue? La altivez del espíritu. Es interesante cómo la palabra de Dios nos advierte, hermano, sobre esto. Ahora, aquí en este versículo que vimos en Proverbios, vemos que nos da la soberbia y nos da la altivez, ¿verdad? Que comúnmente vienen en conexión, ¿verdad? Cuando alguien es orgulloso, mire, es cuestión de tiempo que de orgulloso se transforma a soberbio. Está a unos pasos. Y por eso dice, antes del quebrantamiento, cuando habla del quebrantamiento en la Biblia, allí habla antes del dolor, a unos pasos del dolor que va a venir a ti, viene la soberbia. Y dice, a unos pasos de la caída. Cuando habla la caída es cuando nos encontramos en aquella área en nuestras vidas donde creemos que, verdad, todo ha estado bajo control y que todo hemos tenido sumamente controlado sin la ayuda de Dios, y nos damos en nuestras propias narices y despertamos y decimos, Señor, ¿qué he hecho? Me he alejado de ti. Esa es la caída. Dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Un orgulloso es alguien que tiene un espíritu, decía nuestro pastor, fuchi, que apesta. Un espíritu que, mire, cualquier persona que se le acerca lo capta rápidamente y no quiere ni estar con esa persona. Que mire, qué espíritu. Yo no sé si usted ha conocido alguna persona así. Espero que usted no sea así. Pero mire, una persona orgullosa y se le nota en su espíritu. La psicología dice que el orgullo está bien, la soberbia no está bien, y hay una diferencia. Ve, este es el problema, que como humanos no sabemos medir nuestro orgullo. Ahora, estoy diciendo que no debemos de sentirnos en nuestras vidas con cierto nivel de éxito. Él nos habla un poco y dice, no tengas más alto. No dice que no tengas un concepto de ti. Dice más alto. Dice concepto de sí que el que debes tener. Ve, el problema no es que la Biblia nos está diciendo, ay, entonces quiere decir que toda nuestra vida debemos de sentirnos fracasados. No debo de alegrarme de cierto nivel, ¿verdad? De logros en mi vida. Sí, pero hay una manera, y bíblicamente necesitamos saber cómo es esa manera. Pero déjeme decirle algo. La mayoría del éxito que usted va a tener en la vida cristiana te va a llevar a una cosa. No a sentirte orgulloso, pero a humillarte más. Y ese es el problema. Muchos de nuestros éxitos los queremos usar en nuestras vidas para sacar pecho. Lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que yo he logrado, lo que yo he podido hacer. Oh, dice Dios, tú siendo mi hijo y tú has hecho todo eso. Wow, entonces no me necesitas. Y dice el Señor, déjame mostrarte entonces lo que tu yo te puede llevar a hacer. Y antes de la altivez, antes de la caída, ¿viene qué?
la altivez. No es que Dios no quiere que miremos nuestros logros, sí, pero hay una manera. Y lo vamos a ver, pero escúcheme. El orgullo es una estimación muy alta de ti mismo. De lo que haces, de lo que piensas, de lo que, ¿verdad? De todo lo que te pertenece. Tienes la convicción que eres el superior a los demás, lo que te impide mirarte como igual a otros. Y ese es el problema. Dentro de la vida cristiana, dentro de la iglesia, mire, no puede haber superioridad porque cada uno de nosotros somos iguales. ¿Sabe por qué razón nos llamamos hermanos? ¿Ah? Hay un propósito. El hermano tiene igualdad. No es más que otro. Ahora sí, la palabra dice que dentro de la iglesia puso maestros, ¿verdad? Pastores, ¿verdad? Y los puso con el propósito de, ¿verdad? Administrar a la iglesia. Y son términos, escúcheme, humanos. Pero usted sabe que ante la presencia de Dios, el título pastor no significa nada. Ante la presencia de Dios, escúcheme, tanto yo como ustedes somos iguales. Somos simplemente hijos de Él que hemos sido lavados por su sangre que Él derramó en la cruz. Y es todo. Yo me recuerdo cuando recién iba a comenzar la obra aquí. Hubo un hermano que vino a mí y me dijo, ay, yo no sé cómo hacer. Yo estoy acostumbrado a llamarle hermano y tengo que llamarle hoy pastor. Digo, mire, soy su hermano y voy a ser su pastor si usted me lo permite. Pero usted puede llamarme hermano. Te digo, ante la presencia de Dios, usted y yo somos iguales. No hay más nada. Pero ¿sabe qué hace esa diferencia a veces en la iglesia? ¿Y por qué a veces nos queremos sentir superiores a otros? Por el orgullo. ¿Qué se me hace que el hermano Pablo ya había visto mi bosquejo? Por el orgullo. Mire. Es importante, hermanos, de entender esto. Ahora, la soberbia, hermano, es ¿verdad? Concederme más méritos de los que yo tengo. El orgulloso es aquel que se quiere enaltecer con su conocimiento, con lo que ha logrado, con lo que tiene. Pero el soberbio es aquel que le pone, como ustedes dicen, más chile a sus tacos o más salsa a sus tacos. ¿Cómo dicen? De lo que de veramente es. ¿Ha habido usted? Ay, ¿verdad? Va a un negocio. ¿Y qué tal la comida? Ay, mire, hasta se chupa los dedos. Y usted ordena y mire. Se lava las manos, no quiere ni chuparse los dedos de lo que comió ahí. ¿Ha oído usted ese término? ¿Y qué tal sus tacos? Ah, mis tacos, mire. ¿Cuál es el término que ocupan? Yo le he oído, le dije, no, mis tacos. ¿Cómo es, hermano Díaz? ¿Nunca lo han escuchado ese término que ocupan? ¿Cómo? Muchos cremas que le ponen. ¿Qué está diciendo? Que les alaba demasiado cuando de veramente no hay. Ese es el soberbio. El soberbio es aquel, ¿verdad? El cual se concede mucho más mérito de lo que tiene. Es excesiva idolatría. Todo es yo. Por eso su vida parece un yoyo que sube y baja, sube y baja. Es el estimarse a sí mismo demasiado por encima del valor real que existe en él. Dice, sino que piense de sí, ¿con qué? Cordura quiere decir con el juicio cabal. O sea, no te aumentes lo que de veramente no existe en tu vida.
No le pongas demasiada crema a tus tacos cuando tú sabes que tus tacos no de veramente llevan bastante crema. La persona soberbia, escúcheme, es incapaz de asumir sus defectos. Sabe que tiene defectos, pero no los quiere asumir. Por lo tanto, es alguien que en sus reacciones critica constantemente. Se cree suficiente. Se cree que no necesita a nadie. Toda la atención que él anhela es hablar de sí mismo. No puede dialogar. Es aburrido. ¿Usted ha visto una persona así? Que desde que llega quiere tomar control de todo y decir, mire esto y esto y esto y esto y yo y yo y yo y yo y mi. Suena como un niño llorando, ¿ah? ¡No, no! ¿Qué es? Soberbia. Ahora escúcheme. Pero la humildad es el reconocimiento espontáneo del Hijo de Dios, de la dependencia absoluta de Dios. ¿Me oyó lo que dije? La humildad es aquella que tiene el reconocimiento así, espontáneo, de la dependencia absoluta de Dios. En otras palabras, sabe que aunque tenga habilidades, aunque tenga conocimiento, aunque tenga logros, ¿verdad? No se llena su vida y su corazón y su espíritu de esas cosas, sino aunque tenga esas cosas, su espíritu y su fortaleza es ¿quién? Dios. Esa es la diferencia. Humildad es el lugar de la dependencia total de Dios. ¿Pudiera usted decir que toda su vida cristiana, cada área de su vida cristiana es una total dependencia de Dios? Y su respuesta es no. Déjeme decirle por qué es no. Porque hay orgullo en nosotros. Cada área de nuestra vida la cual decidimos no dársela a Él es simplemente por una cosa, por orgullosos. Humildad es ver a Dios como el dador y sostén de todo. Y vernos como pecadores y necesitados de su presencia diariamente. ¿Está viendo el contraste de humildad y de orgulloso y de soberbia? Humildad es simplemente el sentir de que nuestros logros son nada. Que vienen cuando vemos cómo realmente Dios es en todo y por lo cual hacemos camino para que Dios sea todo en nuestras vidas. Esa es humildad. Yo no estoy hablando de que va a estar callado. Es que soy humilde. No. No estoy hablando de que, ay, no voy a vestir eso porque soy humilde. Es de más, voy a ir hasta con guaraches a la iglesia. Bueno, venga, pero lávese los pies por lo menos. Ahora escúcheme. No, la humildad bíblica es aquella que se agarra, que se apega, ¿verdad? Que es Dios todo en su vida. Es interesante, hermanos, pero si regresamos a Romanos 12, ¿verdad?
Antes de Pablo darnos estas normas y darnos este aviso en el versículo 3, ¿verdad? Esta es la misma mentalidad que él quiere darles a ellos en cuanto a la humildad. Miren lo que dice el versículo 36 del capítulo 11, antes de llegar al capítulo 12. ¿Qué dice ese último versículo? Porque ¿qué? De él, ¿y qué? ¿Y para qué? Son todas las cosas. A él sea la gloria, ¿qué, hermanos? Exactamente lo que le estoy describiendo en la humildad. Es el hecho de que porque de él y por él y para él son todas las cosas. ¿Pudiera decir eso usted de su vida completa? ¿Ah? ¿Pudiera usted decir lo que yo hago es para él, por él y para él? Todo, mis cosas, toda mi vida es para que él tenga la gloria. Orgullo es la raíz principal de todo conflicto en las relaciones humanas. Los pleitos en el matrimonio, los pleitos entre hermanos, los pleitos entre familia, los pleitos entre amigos, es una cosa. Comúnmente le voy a decir cuál es: orgullo. Humildad es la fundación de la relación cristiana. Dios intentó que la vida cristiana fuera desarrollada a través de una norma muy importante. ¿Y qué norma es esa? Es humildad. Y cuando hablamos de humildad, es que el Hijo de Dios, en todo progreso, en toda área de su vida, en cada nivel de su vida, está dispuesto a darle todo a Él. Mire, es difícil darle todo a Dios cuando no tiene nada uno. Pero Dios comienza a bendecirte. Dios comienza a darte y como que de alguna manera, bueno, Dios, yo te doy. Y mire, Dios nos comienza a dar y comenzamos a mendigar el tiempo que le damos a Él. Comenzamos a mendigar las cosas que le damos a Él. Comenzamos a mendigar el tiempo de comunión con Él. Dios dice, pues ¿qué pasó? Ahora, en el versículo 3, hermanos, encontramos aquella guía que nos ayudará a desarrollar humildad en nosotros. Esta norma es importante, hermanos. Como hijos de Dios necesitamos crecer en humildad diariamente. Y es difícil para todos. Y es mucho más difícil conforme pasa el tiempo y conforme Dios te comienza a usar y conforme, ¿verdad? A Dios te comienza a bendecir y conforme comienzas a ver tremendas bendiciones de Dios en tu vida. Escúchame, es bien difícil mantenerte en humildad. Y el versículo 3 es esa precaución. Dice, mira, ten cuidado. No dejes la norma en tu vida de ser una persona humilde. Ahora, ¿cómo nos ayuda el versículo 3 para mantenernos en humildad, hermanos? Primero, para desarrollar humildad, hermanos, es necesario mantener siempre la gracia de Dios a nuestra vista. Escúcheme,
Déjeme repetir eso. Para mantenernos, para desarrollar humildad en nuestras vidas, es necesario mantenernos siempre bajo la gracia de Dios a nuestra vista. ¿Qué dice él? Digo pues, ¿qué? Por la gracia que me es ¿qué? Dada. La palabra gracia quiere decir el favor, quiere decir la bendición, quiere decir la bondad. Una de las áreas importantes que nos va a ayudar y a usted y a mí el mantenernos humildes en humildad, ¿verdad? Como hijos de Dios, es el tener claramente, diariamente en nuestras vidas la gracia de Dios. Ve, este es el problema. Llegamos a un nivel que el Señor nos está bendiciendo o el Señor está, ¿verdad? Dándonos aquellas cosas que pedimos. Escuche, comenzamos a poner en vano su gracia. Y ya comenzamos a operar nuestro diario vivir, comenzamos a operar nuestra vida cristiana cada vez. Yo la tengo bajo control. Ya yo sé lo que estoy haciendo con mi vida. Cuando no entendemos que como hijos de Dios, cada día, cada momento que usted y yo vivimos bajo esta tierra es a través de su gracia. Dice él, digo pues, por la gracia que me es dada. Y luego dice, a cada cual que está aquí. Ve, Dios no reparte su gracia aquí en grupo, a cada uno de nosotros individual. Dios ha dado de su gracia, de su favor, de su bondad. Mire, ¿qué dice Romanos 15:15, hermanos? Allí mismo, ¿verdad? Hablando de esto, Romanos 15:15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros ¿qué? Recordar. O sea que de alguna manera, ¿verdad? Habían perdido la vista correcta. Habían perdido el coco, se les había subido. Les dice, mas os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la ¿qué? Por la gracia que que de Dios me es ¿qué? La gracia de Dios es importante en nuestras vidas cada día, escúcheme, porque nos lleva de regreso a aquella cruz. Escúcheme, gracia, hermanos, es que Dios nos escogió para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Es interesante, muchos de nosotros pensamos que Cristo murió por nosotros en la cruz. Llegamos a una etapa en nuestra vida de orgullosos que pensamos que Cristo fue y murió por nosotros en la cruz, ¿verdad? Porque Él iba a recibir a cambio, ¿verdad? Un gran galardón entre nosotros. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué galardón encontró Dios en nosotros? Cuando fue a esa cruz, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que sabe algo de negocio, dice, ¿cómo voy a ir a morir yo por esta persona? ¿Qué beneficio, qué galardón encuentro morir por esa persona? Nada. Y esa es la gracia de Dios, que aunque no había galardón en nosotros, aunque no había nada, ¿verdad? En lo cual
¿verdad? Nosotros de veramente pudiéramos ofrecerle a Él. Él fue y murió en la cruz por nosotros, y ¿verdad? Su Hijo fue y murió en la cruz y derramó su sangre, ¿verdad? Y fue sepultado y resucitó, no solo para darnos vida eterna, no solo para perdonar nuestros pecados, pero para ser un pueblo propio. Esa es la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué? Llegamos a un punto en nuestras vidas donde ya nos creemos algo. Ay, soy hijo de Dios. Y mira, qué humildad. Si puedo hacerles un ánimo, hermanos. Una de las cosas que usted debería de tomar tiempo cada día para reflejar en su vida es hacer reflejo de aquella gracia de Dios que ha sido dada a usted cada día. Cuando usted piensa en eso, yo le voy a asegurar que usted se va a mantener en una actitud de humildad, sabiendo qué gracia la que ha mostrado Dios. Que Él escogió bendecirnos en vez de que maldecirnos. Y tenemos suficiente en nuestras vidas, por lo cual Dios pudiera decir, ¿sabes qué? Te voy a condenar. Suficiente. Pero Él dice, no. Mi gracia te perdona y te bendice. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada día. Y gracias a Dios que son nuevas cada día, porque mire, cada día usted y yo somos regazón. Y esa es gracia, hermano. No solo eso, hermanos. Para desarrollar humildad, no solo es necesario no perder vista de la gracia de Dios, pero también es necesario que mientras más Él te dé, más tú disminuyas. Esa es humildad. Para Él y por Él, todas las cosas. Hay cristianos que mientras Dios les da, más se enaltecen en ellos mismos. ¿Qué fue lo que hizo Pedro en esa pesca milagrosa? Vamos a Lucas, por favor, hermanos. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 8. Cuando esa pesca milagrosa, ellos habían estado toda la noche y no pescaron, ¿qué? Nada. Y ya habían regresado y ya estaban guardando. Y verdad, el Señor Jesucristo se acerca a la orilla donde ellos estaban y le dice, Pedro, boga dentro al mar, vamos y ve y tira, verdad, la red. Y obedecieron. Y se acuerda que dice que una gran pesca milagrosa, cuando sucedió eso, Pedro no dijo, wow, ¿qué tal? Es que es por la red que tenemos que cana. Es que yo sabía a dónde cabal tirar la red. No, Pedro sabía. Pedro en ese momento, cuando vio esa bendición de Dios, cuando vio que Dios le dio, él disminuyó. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Mire lo que dice en Lucas capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, ¿qué? ¿Qué hizo? Cayó de rodillas. Ese es un símbolo de humildad. Y dice, ante Jesús, diciendo, ¿qué dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre que. ¿Cuál es tu reacción cuando Dios comienza a darte? A bendecirte, a proveer. ¿Ah? ¿Caes de rodillas? Al contrario, ni te acuerdas de darle gracias a Él. Ni oras.
¿O cuál es tu petición ante Jesús diciendo, apártate de mí? ¿O tu petición es, dame más, Señor? Otro poquito, ¿no? Síguele, síguele, no pares. Es interesante cómo somos a veces, ¿cierto? No pensamos. Pero mire, Pedro vio esta, ¿verdad?, pesca milagrosa y él dijo, cayó de rodillas y su petición fue, Señor, apártate de mí. Soy hombre, ¿qué? Pecador. No merezco tus bendiciones, no merezco lo que estoy viendo, no merezco lo que me estás dando. Señor, no merezco estas cosas que tú me has permitido lograr en mi vida. ¿Qué hacemos en nuestras vidas muchas veces, hermano? Medio el Señor nos comienza a dar y mire, nos volvemos Superman. Ya no agradecemos a Dios. Ya no incluimos a Dios. Ya comenzamos a hacer nuestros propios planes. Ahora lo hice así, hoy lo voy a hacer así para agarrar más. Y no decimos como Pedro, soy hombre. No, dice, Señor, ahí vengo al rato, ¿qué? Déjame ir allá. Escúcheme, nos da risa, pero muchas veces esa es nuestra vida cristiana, hermanos. ¿Y sabe qué es eso? No es humildad, es orgullo, es soberbia. Para desarrollar humildad, hermanos, es necesario que mientras más Él nos dé, más usted y yo disminuiremos. ¿Sabe que este versículo de Lucas capítulo 5, versículo 8 sería un versículo clave en su vida cada vez que Dios le bendice? Amén. Ya Dios nos ha dado bastante con perdonar nuestros pecados. Ya Dios nos ha dado bastante con el hecho de que, ¿verdad?, no solo perdonó nuestros pecados y borró nuestros pecados, pero nos ha dado vida eterna con Él. Y no solo nos ha dado, ¿verdad?, perdón de pecados, y no solo nos ha dado vida eterna, nos ha hecho herederos de Él. Como hijo. Y aparte de todo eso, todas aquellas cosas que vemos sobre esta tierra que Él nos da. Pero ¿qué hacemos, hermanos, cuando Dios más nos da? Más nos retiramos de Él, más nos apartamos de Él, nos creemos más sabios en nuestra propia opinión. ¿Y sabe qué es lo triste de esto, hermanos? Que nosotros mismos cortamos esa bendición que Dios quiere continuar dándonos en nuestras vidas. Porque Dios dice, apenas te comencé a dar y mira tu actitud. No, pues, y le mocha. Ay Dios, ¿y qué pasó? ¿Todo iba bien? Sí, hasta que te volviste cabezón. Ay Señor, ¿y qué pasó? ¿Por qué paraste? ¿Por qué paraste? Porque mira cómo te arruinó lo poquito que te di. Y luego nos quejamos, como que Él nos debe algo. Como que, oye, como que Él es nuestro siervo. No, hermano. Cuando usted y yo recibimos de Dios, debería de ser una ocasión a disminuir más de quién usted y yo somos. Porque no somos nada, hermano. Amén. Podemos creernos algo, pero en realidad, cuando muramos, ahí se acaba todo lo que usted cree que usted puede hacer. Lo único que queda después de esta vida es Él.
Tercero, hermanos, para desarrollar humildad es necesario recordar que todo lo que tenemos, incluyendo, escúcheme, nuestra fe, viene de Él. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo. Esto es lo que le dije, ¿verdad? Cuando Él te da, no te creas gran cosa. No, disminuye. Alto concepto quiere decir, no te brinques de la normalidad que debes tener, sino que piense de sí con cordura. La palabra cordura quiere decir con justo pensamiento, ¿verdad? El justo pensamiento es el hecho de que no merecemos nada de Dios y todo lo que Él nos da es parte de su bondad hacia nosotros. Pero mire, conforme a la medida de ¿qué? Que nosotros producimos, que Dios, ¿qué? A cada uno. Humildad, es necesario recordar que todo lo que tenemos, incluyendo nuestra fe, viene de Él. Todo. A veces nos permite Él hacer creer que nosotros hemos tenido logros y hemos hecho cosas, ¿verdad? Y sí, se toma trabajo, se toma sabio pensamiento, pero es algo que Él nos ha dado a nosotros. No existe por nosotros. Ahora, ¿cuál es la clave, hermanos? ¿Cuál es el propósito de esta norma de que Él anhela que seamos humildes en la vida cristiana? ¿Se acuerda que le dije que cada norma hay un propósito? ¿Cuál es? Es esta, hermanos. Esta norma de mantenernos usted y yo humildes es la clave, escúcheme, para nuestro desarrollo de la amplitud de aquellos dones o bondades que Dios nos da. Escúcheme, cuando hay humildad, todo aquello que Dios nos da, lo vamos a poder ampliar y desarrollar a un nivel más grande como Él anhelaba, porque hay humildad. Cuando no hay humildad, aquellas cosas que Él nos da, escúcheme, son acortadas. La única manera que usted y yo vamos a poder ampliar, ¿verdad? Hacer más grande, extender aquellas cosas que Él nos da, es cuando existe en nosotros humildad. Pero segundo, porque sin la humildad es imposible que el Hijo de Dios pueda servirle a Él. Y escúcheme, si en toda su vida cristiana usted no sirve a Dios, déjeme hacerle una pregunta. ¿A quién le está sirviendo entonces? ¿No que Él es todo? ¿No que todo es para Él? Es importante esto. Ahora, es interesante, Él da ¿verdad? El versículo 3, ahí regresando a Romanos 12, nos da el versículo 3 como precaución, ¿verdad? Porque esta norma es la que nos va a ayudar a poder ampliar todo aquello que Dios nos da. Pero segundo, esta norma es aquella que va a encajar con nuestro servicio en su obra. Le voy a decir por qué un montón de gente no sirve. Una cosa, no hay humildad. Usted diga lo que quiera, ponga la excusa que quiera, pero hay una, no hay humildad. Mire lo que dice el versículo, después que nos da el versículo 3, mire lo que comienza a describir el 4. Describe el usar los dones que Él nos da, y describe el servicio en su obra. Dice, porque de la manera que en el cuerpo tenemos ¿qué? Pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? ¿Okay? Nos está hablando de la iglesia, ¿verdad? Que forma el cuerpo de Cristo.
Y dice, de la misma manera que un cuerpo tiene, ¿verdad? Varias partes y no todas tienen la misma función. Las manos tienen la misma función que los pies. La cabeza tiene la misma función que el estómago. A veces, ¿verdad? No. ¿Los ojos tienen la misma función que los oídos? No. Dice, ¿verdad? Porque dice, no todos los miembros tienen la misma, ¿qué? Función. Y ve, esto es clave porque el problema es que como cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de la iglesia, escúcheme, y si no hay humildad, no vamos a querer encajar dentro del cuerpo de la iglesia donde nos pertenece, donde Dios nos quiere, y nosotros vamos a buscar ser otra parte del cuerpo de la iglesia. Ah, no, pero yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer aquello. Se toma humildad para servir en la obra del Señor. Es Dios el que guía a quien pone en dónde. Dice allí, vamos a seguir en el versículo 5, así nosotros siendo que somos un solo que. Y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes ¿qué? La palabra dones allí quiere decir regalos, aquellas cosas que Dios ha dado a su vida. Las cosas que Dios ha dado a mi esposa no son las cosas que ha dado a Nancy. Las cosas que ha dado a Nancy no son las cosas que ha dado a Norma. Las cosas que Dios ha dado a Norma no son las que ha dado a la hermana María. Pero a cada uno Dios les ha dado algo con el propósito de ampliarlo dentro de su obra. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que lo que Dios le da a esa una quiere ampliarlo en todos y no quiere dejar que alguien más amplíe lo que Dios le dio a otra persona. Ah, no. Es que debe de hacerse así. Y otra, no, pues no, así no, debe de hacerse así. Eso es lo que pasaba en la iglesia de Corintios. Una iglesia regazón, mundana. Todos querían opinar, todos querían hacer. Pero escúcheme, ¿por qué? Porque no había humildad. Dice así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros unos de los otros. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según que la gracia que nos es dada. Si el de profeta, úsela conforme a la medida de la fe, o si de servicio a servir, o el que enseña a enseñar, el que exhorta a la exaltación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir ¿qué? Amaos los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo ¿qué? ¿Cómo va a suceder todo eso, hermanos, dentro de la iglesia? ¿Cómo? ¿Siendo todos orgullosos? ¿Sabe cómo sucede todo eso? Todos siendo ¿qué? Humildes. Y eso es lo más difícil. Porque no queremos someternos. Ay, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no? Ay. Y mire, a veces es difícil, hermano. A veces, ¿verdad? Usted probablemente ha oído pastores como quisiéramos darle, ¿verdad? El tiempo acá y que usted se encargara de la administración y la guía y todo, ¿verdad? Para que mire lo que es. Dice, Señor, ¿a quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Tú dirígenos, Señor, tú guías, Señor. Y mire, por eso el predicador, no, ¿verdad? No puede darse el lujo de no estar en comunión con su Dios diariamente. Porque mire,
Suficiente lo que está pasando con el cuerpo. Ahora usted imagínese el pastor de la misma manera, orgulloso. ¡Qué desastre! Y hay tiempos que a veces los pastores se ponen orgullosos. Que sí hay. Dígame a mí. Déjeme decirle. Yo no puedo, ¿verdad? Callar, y yo soy testimonio. Dios ha tenido que quebrantarme en mi vida. Es difícil cuando alguien ha servido al Señor, ¿verdad? Por la cantidad de años, 26, 27 años sirviendo al Señor, ¿verdad? Tiempo completo, ¿verdad? Como ministro, ¿verdad? Y como asistente pastor, mire que fácilmente brota el orgullo. Y aquí está mi esposa de testigo. El Señor tuvo que quebrantarme. Sí le sucede a los pastores. Pero gracias a Dios que aprendí. ¿Y sabe qué? Cuando digo aprendí, no quiere decir que, ya estoy bien. Cada día yo tengo que hacer esas cosas que yo le he compartido a usted esta mañana. Pero yo creo que no solo yo la necesito, todos lo necesitamos. Le voy a decir cuándo vamos a comenzar a ver el éxito y la grandeza de lo que Dios anhela para este lugar. Le voy a decir cómo. Cuando Dios mira una iglesia humilde. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es ¿qué? Invocado. Yo vendré, dice, y sanaré sus tierras. Escúcheme. Necesitamos entender esto, hermano. Estas normas que estamos viendo son importantes para nuestras vidas cristianas. Sin humildad, escúcheme, nunca usted va a poder ampliar aquello que Dios le ha dado en su vida para compartir en esta obra, en este cuerpo. Y segundo, sin humildad, nunca usted va a poder servir en esta obra al nivel que Dios anhela que usted sirva. Nunca. ¿Qué es la clave? Humildad. Humildad no es lo que este mundo enseña a la humanidad. ¿Sabe lo que este mundo enseña? No te dejes. No dejes que hagan eso contigo. Tú eres alguien. Y sí, somos alguien por su gracia. Somos alguien por Él. Somos alguien por su misericordia. Pero hay esa conexión. Sin Él, somos nada. Amén, hermanos. Vamos a anhelar en nuestras vidas diariamente humildad. El versículo 3 es una norma de aviso y dice, hey, ten cuidado. En el momento que tú pierdes vista de la gracia de Dios, en el momento que comienzas a tener un concepto de ti mucho más del que debes de tener, y en el momento que tú te atribuyes de lo que tú tienes por ti mismo, tú has llegado a un lugar serio en tu vida. Has llegado a un lugar de orgullo. Y dice que antes de la altivez viene la qué. Perdón, antes de la caída viene qué. La altivez. Yo creo que si somos honestos, cada uno de nosotros, demasiado nos hemos dado en nuestras narices para seguir dándonos en ella. Mejor humildes. Porque en la humildad, dice Dios,
resiste al soberbio, pero bendice a quién? Al humilde. Yo quiero la bendición de Dios. ¿La quiere usted? Pero no viene así por así. Necesita ver humildad. Vamos a orar, hermanos. Señor, te